Restauración divina se llama el mensaje. ¿Pueden decir conmigo restauración divina? Ok. Bien, me está diciendo aquí José, si hay alguien que viene por primera vez, levante su mano porque les van a dar ahí unos folletos de bienvenida. Puede levantar su mano los que vienen por primera vez. Ahí vienen algunos aquí. Bienvenidos, sí. Bien, vamos a entrar en capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Y por qué estamos hablando de restauración divina siendo el primer domingo? Porque es algo importante que tenemos que entender, que este es un año donde Dios quiere hablarnos y quiere restaurarnos. Y la restauración divina es muy diferente a una restauración humana. Ahorita te vas a dar cuenta a lo que nos referimos. En el capítulo 3, este es un cuadro del capítulo 3 donde había un enfermo, un lisiado desde el nacimiento que fue sanado por Pedro y por Juan de una manera sobrenatural. Y estaba en una puerta que se llamaba la Puerta Hermosa, ahí en el templo, y sucedió un gran milagro. Y de repente todos empezaron a maravillarse de estos hombres, de Pedro y de Juan, y ellos empiezan a decir, no se fijen en nosotros por nuestra piedad, nosotros no lo hicimos, lo hizo Dios a través de nosotros. Sí, versículo 12, Pedro les responde y dice, varones, ¿por qué se maravillan de esto? No pongan sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. No pongan sus ojos en el hombre, pongan sus ojos en las cosas de Dios. ¿Sí? Y más adelante empieza a confirmar el evangelio a ellos para que todos oigan. ¿Sí? Versículo 14, ustedes negaron al santo, al justo y pidieron que se diere a cambio un homicida y lo mataron, al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, por la fe en el nombre de Jesucristo, a este lisiado que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así es que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere enviarnos tiempos de refrigerio, pero la condición es arrepentirnos y convertirnos, y nuestros pecados serán perdonados. ¿Sí? Y luego, versículo 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, Cristo murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó, anduvo manifestándose por 40 días, dice la Biblia, y luego después de 40 días subió a los cielos. Y está ahí retenido, ahí está esperando, ahí está sentado a la diestra del Padre. Dice, el cielo lo recibe hasta los tiempos de la restauración. Y creemos que estamos en los tiempos de la restauración. Dios está diciéndonos, este es un año de restauración. Estos son tiempos de restauración, pero no es la restauración humana la que nosotros pudiéramos pensar. Esto es una restauración que viene del corazón de Dios, una restauración divina. Estos son los tiempos de restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Todas las cosas que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, estamos ahora apuntando, está todo perfilándose a una restauración de todas las cosas. Dios está hablándonos de que nos quiere restaurar. Ahora yo quiero decirte un poco lo que significa la palabra restauración o restaurar. Restauración es recuperar el estado original. Hay pinturas que se echan a perder con la humedad y hay restauradores de pinturas. Lo que hacen es volver a tratar de restaurar la pintura
a lo que era originalmente. Restauración de casas, restauración de carros. Es volverlo a su estado original, como era en su estado original. Eso es lo que entendemos como restauración. Es tratar de volver al origen aquello que estaba echado a perder o que se descompuso o que se deterioró. Lo quiere regresar a su origen, pero hay una diferencia en la restauración bíblica, en la restauración divina. La restauración divina, y lo vamos a ver ahorita, por lo general lo que produce es que no solo regresa al estado original, sino además hace que crezca, se incremente y se multiplique. Esa es la restauración divina. No solo te regresa al estado original, sino hace que crezca y se multiplique, se expanda, sea mucho más grande que su estado original, sea mejor. Esa es la restauración divina. Y vamos a ver algunos ejemplos. En el capítulo Éxodo, si quieres ir conmigo a Éxodo 22, hay un ejemplo bíblico, hay muchos, voy a mencionar algunos ahorita, pero antiguamente la ley decía que cuando a alguien se le quitaba algo, ¿sí? Versículo 1, nada más esto es la ley, para que veas cómo era la ley, pero ya la ley te hablaba de una restauración divina, ¿cómo era? Capítulo 22, versículo 1 dice, cuando alguno robara un buey o oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. O sea, la restauración no era, mató un buey, pues le damos otro. Mató una oveja, pues le damos una. No, mataste uno, da 5. Mataste 4, mataste uno, una oveja se te va a dar 4. Y aquí ya hay una sombra de la forma en que Dios restaura aquello que se pierde. Dios lo devuelve incrementado, multiplicado, mejorado. ¿Sí entienden esto? Aquí hay pequeña sombra de lo que hay. Vemos el caso de Job. Vamos al libro de Job. En el libro de Job sabemos que este es un ejemplo de la paciencia de Job, de un hombre que perdió todo lo que él tenía. Perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió el respeto de su esposa, perdió su salud, perdió amigos, perdió todo, totalmente. Y cualquiera diría, pues pobre Job, ¿no? Y Job pasó por un tiempo de aflicción. Y hay 3 fases en la restauración. Para que suceda una restauración, primero tiene que haber una aflicción. ¿Sí o no? Para que haya una restauración tiene que haber una aflicción, un dolor, algo. Pues, ¿para qué te restauras si no te ha pasado nada? ¿Para qué vas al taller a que te reparen el carro si no te lo han chocado? ¿Sí? ¿Para qué reparas una casa si está bien pintada, está toda arreglada? ¿Para qué? Pero tiene que haber entonces, para que haya restauración, primero el paso que menos quisiéramos nosotros, y viene siendo el paso de la aflicción, el paso del dolor, el paso del quebrantamiento, el paso donde nos duele y decimos, por algo pasó esto, algo hubo que sucedió esto. A veces pasa sin que lo hayamos provocado, sin que tú hayas tenido algo que ver, pero a veces es cosecha de nuestro pecado, es cosecha de nuestras malas decisiones. Y entonces hay una aflicción, hay un dolor. Y en esa aflicción y en ese dolor nos encontramos todos. Una mala decisión que se hizo en el principio, Adán y Eva, esa mala decisión trajo una aflicción a toda la raza humana. Y estamos dentro de esa aflicción. Toda la raza humana está afligida. Creyente o no creyente, estamos todos afligidos por una mala decisión, por un pecado que se hizo en el principio. Entonces, esa aflicción es algo que no nos es extraño. Algunos tienen más que otros, a algunos les han pasado cosas más difíciles que otras. El año pasado fue más duro para unos que para otros. La aflicción estaba ahí. Nosotros no sabemos que venga en este año y no queremos que nos pase nada. Sin embargo, no somos extraños a eso. Estamos dentro de lo que conocemos como la aflicción.
que le pasa al ser humano. Sin embargo, Dios ha prometido que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin. Jesús lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, sí es cierto que podría haber aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, nos lleva al segundo paso que usualmente a todos nos llevaría. Job pasó por una aflicción. Tal vez no hizo nada para merecerla, pero entró en un cuadro donde fue afligido, perdió todo, hijos, propiedades, el respeto de su esposa, su propia salud, sus amigos, todo se fue al pozo, se fue mal. Tú lees todo el libro de Job y es una tragedia lo que le pasó a este hombre. Pasó por una aflicción, pero dentro de todo eso hay sombras de que este hombre en el proceso de la aflicción estaba gestándose la fe. La fe se estaba levantando, la fe se estaba fortaleciendo, la fe se estaba levantando en la vida de Job. Job sabía que había algo más. Job sabía que había algo más. Él decía, yo sé que mi Redentor vive y me levantará hasta del polvo. Y yo veré a mi Salvador con estos ojos de carne y no con otros. Entonces, Job estaba en el proceso de la aflicción, también estaba gestando un crecimiento en la fe. Algo estaba creciendo en la vida de Job. Por eso reconocemos la historia de Job como un libro muy importante en cuanto a la fe. Fue un hombre que se edificó en medio de esa aflicción, la fe. Ahora, capítulo 42 de Job, nomás para que veas el resultado final de lo que es una restauración conforme a una restauración divina. ¿Sí? La restauración divina. Job reconoce, después de todo su tiempo, de lo que le pasó, las cosas que le pasaron a él, desde el versículo 1, ya al final de todo el libro de Job, Job llega a la conclusión después de que Dios lo enfrenta y Dios lo pone en un punto importante para que entienda que aún en medio de eso Dios trae un proyecto y es bueno, no es malo. Versículo 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, este es el punto del quiebre del proceso de la restauración. Se quebranta el corazón de Job y se arrepiente porque juzgó mal a Dios, pensó mal, tenía una idea equivocada de quién era Dios y cómo debería ser Dios según él. Pero Dios no tiene que ser como tú dices. Dios es Dios y no te va a andar pidiendo permiso ni a ti ni a mí. Y entonces Job empieza a conocer cómo es Dios y quién es Dios y su carácter. Este es el proceso. Y después de todo esto, Dios empieza a hablar con Job y más adelante en el versículo 10 le dice, ya después de que Job se reconcilia con Dios y se arrepiente, dice, y quitó el Señor la aflicción de Job. Noten eso, lo que todos podríamos padecer. El segundo paso era el proceso del crecimiento de la fe. Le quitó eso. Y la tercera cosa, ya te hablé de lo que es la aflicción general y ya te hablé de lo que es el beneficio de la aflicción que trae, que produce un proceso de fe. Crece tu fe en ese proceso. Pero el tercero es, descubres la fidelidad de Dios. Que Dios siempre estuvo ahí. Lo que decía ahorita la palabra profética, el invisible está aquí. Siempre estará aquí. El invisible va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. Te va a tocar, te va a sanar, te va a librar, te va a envolver. El invisible está contigo. Así dice en el libro de Hebreos que vio como viendo al invisible. Moisés estaba como viendo al invisible, así lo describe a Dios como al invisible. Bueno, Job está aquí y dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó, subráyalo, al doble todas las cosas que habían sido de Job. Decíamos ahorita lo que era la restauración divina.
no es nada más devolverte uno por uno, sino que te va a multiplicar, te va a incrementar, se va a acrecentar esa restauración que Dios da. La da mayor a eso. Y probablemente algunos dirán, es que lo que yo perdí ya no lo voy a recuperar jamás, ya lo perdí, un ser querido, una propiedad, la salud en un área, etcétera. Y tal vez los diagnósticos te dicen todo eso, pero la aflicción, acuérdate, está gestando en ti un proceso de fe. Y en el proceso de fe, tú descubres que Dios es fiel. Vas a descubrir que Dios es fiel. Y siendo fiel Dios, entonces Él no te va a dar uno por uno. Él devuelve y dice, y le dio, ¿qué dice aquí? El doble de todas las cosas que Job, ¿sí?, había perdido. Se las devolvió al doble. Esta es la bendición. ¿Sí? Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él el pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y llamó el nombre de la primera hija. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y la primera se llamó Gemima, y el de la segunda Sesia, y a la tercera Keren Hapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Así es que lo que en un principio podría haber sido algo tremendamente malo y difícil y complicado, Dios en su proyecto, con los que le creemos, con los que estamos caminando pegaditos con Él, Él en el proceso de la fe, al final de cuentas va a mostrar su fidelidad, y la restauración divina siempre es la que crece, la que se multiplica, la que es mayor a la original, a la que tenías como una bendición inicial. Esta es una de las bendiciones más poderosas que hay. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es el caso de José. No voy a meterme a leer escrituras ahorita porque es todo un tema. Algún día vamos a meternos a leer la vida de José. Pero José es un ejemplo tremendo de lo que Dios puede hacer en medio de la aflicción. Cómo puede Dios restaurar y traer conforme a su economía cosas más grandes de las que podría haber perdido José. José tenía un manto de muchos colores que su papá le había regalado. Sus hermanos le tenían envidia. José tuvo sueños. Y de repente los hermanos, en el celo que le tenían, finalmente le rompieron su vestimenta, la despedazaron, lo maltrataron a él, lo metieron en una cisterna, lo querían matar. Entonces estamos viendo cómo el proceso de la aflicción asalta de repente la vida de José. Lo toma por sorpresa, lo aflige. Es un rechazado de sus hermanos. Parece que todo está en su contra. De repente es vendido y se va allá a Egipto. Los ismaelitas lo compran y lo venden a un hombre rico llamado Potifar. Y ahí en la casa de Potifar otra vez viene la tentación y viene la prueba y vuelve a caer, y lo acusan falsamente, y parece que en vez de ir progresando por su conducta buena, está retrocediendo. En vez de avanzar, está retrocediendo José a los ojos de la economía del mundo. El mundo diría, oye, pues si se porta bien le va a ir bien, ¿sí? Pero no, se portaba bien, le iba mal y le iba peor. Como que no checa, ¿verdad? Como que todos quisiéramos que fuera al revés la historia. Y José entonces es acusado falsamente y lo meten en prisión, y estando en prisión ahora vuelve a llegar a un punto más bajo en su carrera, en su vida. Todo lo que él tenía, la compañía de su papá, la ropa que él tenía, todas las libertades que él tenía, de repente fue yéndose de mal en peor. Y pasa por un proceso de aflicción, pero dentro de la aflicción José está desarrollando su fe. Está incrementando su fe, está creyendo en el Señor, no pierde de vista al Señor, no ve ningún resultado, no ve ningún beneficio, no ve nada ahorita de momento, pero él no deja de poner sus ojos en Dios. Y más adelante
es olvidado por uno de los que estaban en la cárcel. Les hizo ahí la interpretación de los sueños al copero y al panadero lo ejecutan y al copero le dice no te olvides de mí, y se olvidó el copero. Y pasaron 2 años y de repente Faraón tuvo un sueño y empezó a tener esto, y el copero le recordó de que tenía él en la cárcel alguien que podía interpretar sueños, y fueron por José, y de la noche a la mañana José empieza a salir de aquella aflicción y lo empiezan a poner como el segundo de todo Egipto. Y no solamente se queda ahí, no quedó como segundo de Egipto, sino además José sigue progresando. Pasan los 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, y de repente José se convierte en un paladín de todo Egipto, en un benefactor de Egipto. Todo el mundo quería a José por la sabiduría que tenía y por el bien que trajo a ellos. Y luego no solamente eso, bendijo a muchas naciones, y no solamente eso, su propia familia que lo había rechazado y todos aquellos que habían venido se encuentran con un José que está multiplicado, crecido, superior a todo aquello que había tenido en el principio. Ya no era el manto de colores que le había regalado su papá, ahora estaba vistiendo con las sedas más extraordinarias, la ropa más increíble, los lujos más extraordinarios, los bienes que cualquiera hubiera querido. Sus papás no lo tenían, ni sus hermanos soñaron en eso, y de repente se encuentran con que este José, que había perdido todo y que había estado en el fondo del fondo, de repente llega a tener más de lo que originalmente había tenido. Dios lo restauró divinamente. ¿Sí entienden eso? No fue uno por uno, lo restauró divinamente. Otro ejemplo tenemos en el caso de, ve conmigo al caso de Nabucodonosor, en el libro de Daniel. Aquí esto es algo interesante. Daniel, capítulo 4. Daniel nos habla aquí en este libro, el profeta Daniel, la historia de un rey llamado Nabucodonosor. Un hombre arrogante, un hombre que resistió después de evidencias de que Dios estaba moviéndose. ¿Sí? En el versículo 31 estaba ahí jactándose de tantas cosas, y vino una voz del cielo y le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Esto sí, en el caso de José no hizo nada mal, en el caso de Job tampoco, pero en el caso de Nabucodonosor sí hizo algo indebido. Era muy arrogante, se sentía el superior a todos, su reino era muy grande y se jactaba de que era por su mano que él había logrado todo eso. Y de repente una voz celestial que le dice: ¿sabes qué? Tu reino te es quitado y se acabó. Y cae y viene de bruces este rey, y de repente de la noche a la mañana oye esta palabra donde versículo 32: de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¡Pum! En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que él tenía le fue quitado. Y con justa razón. Ahí tú dirías: ahí sí, con justa razón. Porque resistió a Dios, porque se volvió arrogante, porque no tomó en cuenta a Dios. Ok, le fue muy mal. Sin embargo, aún dentro de todo eso, Dios trae un proyecto. Dios trae un plan. Y está hablando con él. Y aquí más adelante dice que, versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. ¡Wow! ¡Qué humillación! ¡Qué punto cero! ¡Qué situación tan terrible! Cualquiera que lo vería diría: con justa razón, con justa razón. Más merece, como dirían otros. Y sin embargo, al fin del tiempo, versículo 34, esta es una oración. Y esta es una oración de Nabucodonosor. ¿Sabías tú que hay una oración de Nabucodonosor? La conocemos como la oración de Nabuco.
Dice, versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Parece que él es el que está escribiendo esto. Aunque es el libro de Daniel, parece que es Nabucodonosor el que lo está escribiendo, el que lo está diciendo. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y empiezas a ver de que de la aflicción Nabucodonosor empieza a despertar la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el Dios de Israel. Y empieza a declarar su señorío y empieza a alabarlo y empieza a glorificarlo y empieza ahora sí a cambiar el curso de la historia en medio de su aflicción. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, cuando estaba Él alabando, cuando su fe estaba despertando, cuando estaba saliendo la semillita brotando. ¿Recuerdan la historia de la semana pasada? Que decía, córtalo. ¿Para qué inutiliza la tierra? Pues ese era un Nabucodonosor que era digno que se le cortara el cuello y se acabó Nabucco. Y sin embargo, la gracia de Dios se acerca y dice, deja que yo cave, deja que yo lo quebrante, deja que yo lo abone. Y si da fruto, bien. Y si no, lo cortarás. Eso fue lo que le pasó a este hombre. En la aflicción, algo pasó. Hubo un quebrantamiento, se aflojó el corazón de este hombre, se suavizó y hubo un proceso donde la fe empezó a oxigenarse y se enfocó con el Dios Todopoderoso y lo reconoció y se arrepintió. Y al mismo tiempo, versículo 36, me fue devuelta la majestad de mi reino, se le devolvió. Eso se llama restauración. Según el mundo, se le restauró, se le devolvió lo que perdió. ¿Sí? La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. De repente hasta ahí tú estás viendo como que uno por uno lo perdió y se le devolvió, pero no ha terminado. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¿Quién le dio eso? ¿Quién le dio eso? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Restauración divina. Es algo que va más allá de lo que humanamente tú pensarías. En alguna parte ahí en 2 Corintios nos habla de que Dios nos da más de lo que pedimos o pensamos. Nos da más allá de lo que nos imaginamos. A veces no entendemos el proceso, no entendemos los tiempos, no entendemos la duración, no la logramos entender. Pero si estás en el proceso del crecimiento de la fe, tú vas a descubrir algo y lo vamos a descubrir, que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Fíjate, me pasó una cosa. Había un muchacho que tenía problemas, él tenía un retardo mental allá en Pachuca, me acuerdo bien, y la mamá lo trajo y lo traía de ahí a la iglesia, y orábamos por él, y la mamá volvía a traerlo y orábamos por él, y el niño estaba mal, y pues seguimos orando, y ella no sabía por qué había pasado eso. No estaba así, de repente se puso así este niño y se puso mal, y estuvimos orando y orábamos y le pedíamos a Dios, y ella lloraba mucho y no sabía qué hacer. Y bueno, pasó el tiempo, nosotros nos fuimos a Japón, pasaron los años, y un día yo estaba en Dallas y fui a Cristo para las Naciones de Dallas, estaba allá, y era una graduación y toda la cosa, y pues yo había sido invitado, y ahí estábamos Adrián y yo, y de repente fui a unos bebederos que tienen por ahí para tomar agua. Había unos bebederos por ahí. Entonces fui y me acerqué y estaba yo tomando agua, y había un bebedero al lado, eran dos. Entonces estaba yo tomando agua ahí
Y de repente se pone un joven ahí a tomar agua también. Y estoy tomando yo agua así. Y volteo y lo veo y se me hizo familiar y se me quedó viendo y me dijo, Rodolfo. Y yo le dije, sí. Dijo, ¿te acuerdas de mí? Digo, pues ¿quién eres, man? Dijo, yo soy, no me acuerdo su nombre ahorita, pero yo soy, vamos a llamarlo José. Dice, yo soy José, el de Pachuca, el mencito. Le dije, ¿cómo? Sí, acuérdate, yo iba ahí a la iglesia a Viento Recio y ustedes oraban por mí. Yo me acuerdo que tú orabas por mí y oraban ustedes por mí. Y mi mamá lloraba y lloraba y yo andaba bien mal y todo. Le dije, ¿llora? Pues no sé, el Señor me sanó, me acabo de graduar. Acabo de salir aquí de Cristo para las Naciones, ya aquí traigo mi diploma, yo era unos graduandos. Y yo me le quedé así, como diciendo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace Dios aquí? ¿Cómo es que Dios lo hizo en su tiempo perfecto y nos concede ver estas cosas? Y me concedió ver esas cosas y permitirnos y decirnos, ¿sabes qué? De la aflicción yo estoy acrecentando la fe y yo te demuestro al final que soy fiel. Ese es mi nombre. Y mi nombre es ser fiel. Ese es su nombre. Su nombre es fiel. Así es que dice que mayor grandeza me fue añadida. ¿Sí? Y ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuidadito, ¿verdad? Es lo que Él hace. Y bueno, podría irme al otro. Por ejemplo, un ejemplo aquí en Marcos capítulo 5. Tenemos la historia. Marcos capítulo 10, perdón. Marcos capítulo 10. Donde llega un hombre rico, un joven rico y quiere seguir a Jesús, pero él trae su propia agenda. Para él es muy difícil dejar las cosas. Él no cree que Dios sea capaz de darle más. Él a lo mucho piensa, lo que yo te voy a dar es demasiado, no creo que le llegues a lo que yo te doy. ¿Has pensado eso alguna vez? Cuando le dices a Dios, Señor, lo que yo te doy a ti, no le llegas. No creo que tú le llegues a lo que yo te doy a ti. Hello, ¿verdad? ¿Han pensado alguien por ahí, algo así que te ha pasado por la mente? Que dice, Señor, mi dedicación, mi ofrenda, mi diezmo, esto, no le vas a llegar. O sea, yo te la voy a dar y jamás la voy a volver a ver, porque yo sé que tú nunca me la vas a devolver. No le vas a llegar a lo que yo te estoy dando. O sea, yo soy más chipocludo que tú, ¿verdad? Así casi lo que estamos diciendo. Y le dice el Señor a este rico, a este joven, le dice, Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y dice, ¿sabes qué? Cumple los mandamientos. Dijo, pues ya los cumplí. Dije, qué bueno, ok, bueno, pues vende todo y sígueme. Y dije, no, Dios no le llega a eso. No hay quien le llegue a eso. Si yo suelto eso, no hay quien le llegue a lo que yo hago. Y es lo que dijo de Dios. Dios no le puede llegar a lo que yo hago. Yo soy más fuerte y más capaz y más competente y más esto y más lo otro de lo que Dios puede ser a favor mío. Y dijo, ¿sabes qué? Mis riquezas son muchas, no creo que Dios sea capaz ni siquiera darme al 1 por 1. Lo que yo doy es más, es lo que él pensó. Y se fue triste, dice la Escritura. Y entonces, versículo 23, Jesús mirando a su alrededor, dijo, cuán difícil entrará en el cielo de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras y Jesús, volviéndoles a decir, dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el cielo de Dios a los que confían en las riquezas, a los que confían en las cosas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro comenzó a decirle, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba, esta es la restauración divina, no reciba lo mismo, no dice así, ¿verdad?
¿No reciba qué? 100 veces más. Esa es la restauración divina. Recibes una restauración incrementada, crecida, multiplicada. 100 veces más. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esta es la multiplicación. Ve aquí a las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y mira lo que dice aquí. Y esta es la economía de Dios que va más allá de la comprensión humana. Versículo 2, Jesús está abriendo su boca y les empieza a enseñar. Estamos hablando del primer domingo del año, así es que esto es para todos, ¿sí? Esto es para todos nosotros, ¿sí? Una restauración divina. Abriendo su boca les enseñaba y les decía, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, pobre de espíritu es el que no se siente digno de acercarse a Dios, no se siente digno de ni siquiera considerarse como hijo de Dios. Él reconoce sus faltas, sus pecados, reconoce que está mal delante de la presencia de Dios, y sin embargo en esa aflicción hay un proceso donde Dios le dice, yo soy fiel, yo veo tu corazón, yo veo la motivación de tu corazón, y el reino de los cielos es tuyo. Entonces, hay un caso de un hombre que se sentaba afuera del templo, ni siquiera entraba, y el Señor está diciendo, no, ni siquiera te vas a quedar ahí, porque el reino de los cielos va a ser tuyo. Tú vas a entrar al reino de los cielos, tú vas a morar adentro de este reino. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta palabra consolación no se limita a un apapachamiento para que ya no llores. No, te está hablando de una recuperación de aquel dolor, de aquella aflicción. Te va a cambiar tu lamento en baile. Es decir, ni siquiera va a cambiar tu lamento y va a cesar tu lamento. No se habla de cesar tu lamento. Va a rebasar tu lamento y va a convertirlo en baile. Y te va a vestir de alegría. Eso es, o sea, ¡pum! Te está hablando de que te va a dar más de lo que originalmente se había perdido. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un Moisés o un Abraham que dejaron la tierra a manos de otros, dijeron, ustedes si quieren eso, llévatelo, no hay ningún problema. Y Dios los restauró como lo hizo con Abraham, que le dijo a Abraham a Lot, escógete a la derecha, yo me voy a la izquierda, escógete a la izquierda, yo me voy a la derecha, tú escoge, tú toma, no pasa nada. Y parece que fue afectada la economía de Abraham. Y sin embargo, cuando ya terminó todo, cuando pasó ese doloroso momento de separación con su sobrino que lo había beneficiado, Dios le habla a Abraham y lo sube al monte y le dice, ahora sí, mira desde arriba y puedes ver hasta donde alcance a ver tu mirada, aún más allá de los confines. Todo eso te lo voy a dar a ti por herencia. Lo restauró divinamente. Lo restauró divinamente. ¿Sí? Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, va a sobrar tanto que ya es como comer, que ya comiste, tenías hambre, tenías sed, pues ahora le comes y dices, pues ya llené, pues ahí hay más, pues ya llené. Aunque sobre, ya llené. Vas a quedar saciado. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Wow. O sea, imagínate, no se te va a pagar como mereces, no se te va a dar lo mal que hiciste, no se te da. Si tú haces misericordia, Dios promete que vas a alcanzar esa misericordia. Versículo que sigue, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mantener un limpio corazón te va a dar una óptica, una visibilidad divina. Vas a poder ver a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos
de Dios. Ya ni siquiera vas a ser llamado pacificador, vas a ser llamado hijo de Dios. O sea, te integra, te da más, te integra a la familia de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que los que han sufrido persecución y pierden cosas por causa del reino van a recibir más. Bienaventurados sois cuando por causa mía vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Restauración divina, restauración celestial, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a ponernos de pie. Todas las cosas de tu pasado, de tu presente o de tu futuro que pudieran pasarnos, Dios nos ha hablado esta mañana y nos dice, este es mi carácter, este es mi estilo, esta es la forma en que yo trabajo con un pueblo que me cree. Esta es la forma en que yo trabajo con un pueblo que no me abandona y no me suelta. Tampoco te voy a soltar. No te voy a soltar. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Y si hay algo que has perdido, y si hay algo que tú sientes que no volverás a poder recuperar, yo quiero decirte que en mi economía yo puedo restaurarlo de una manera divina. Y mi restauración no es devolverte aquello, sino aún darte más y más y más. Y no son cosas, es haberlo conocido a Él. Es como Pedro tirando la red en el mar y la gran pesca. Para Pedro era demasiado tirar la red. Era perder el tiempo, era volverlas a lavar, era volver a empezar otra vez y la lata de volver a empezar. Y dijo, bueno, pues lo voy a perder, ni modo, voy a perder un día de lavar redes. Y las tira, y cuando las tira, la red se llena a reventar. Esa es la restauración divina. Pero cuando ya te restaura, dejaron las redes y lo siguieron. No son las cosas la motivación. No son las cosas, es Él. Es Él. Nuestra motivación es Cristo. Nabucodonosor dijo, Él. Es Él. No fue que le dio 2 veces más en su reino, no, es que lo conoció a Él. Lo mismo José y todos los demás, los que hemos probado y seguiremos probando. Te vas a dar cuenta que no son las cosas, sino es Él. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, este primer domingo lo ponemos delante del Señor, dándole gracias porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en el mundo ciertamente tendremos aflicción, pero tú nos has dicho que tengamos ánimo porque tú has vencido al mundo, Señor. ¿Y cuál es esta victoria? ¿Cuál es esta victoria? Sino nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe crece y descubrimos a un Dios fiel. Gracias por tu fidelidad a lo largo de este año y a lo largo de nuestras vidas. Tú eres fiel.
Aunque seamos nosotros infieles, dice en Timoteo, tú no puedes negarte a ti mismo. Tú no dejas de ser fiel. Te damos gracias, Padre, que tú eres fiel. Esa es tu naturaleza y esa es la manera en que tú nos restauras divinamente. Nos das más de lo que aparentemente perdimos. Nos das a tu Hijo Jesucristo. Nos das misericordia. Nos das perdón. Nos das acceso a tu reino. Nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Nos sacías de justicia. Nos amparas. Nos defiendes. Nos ayudas. Nos sostienes. Te damos gracias, Padre. Divina restauración. Divino descubrimiento. Maravillosa revelación. Oh, te alabamos, Señor. Dale gloria ahorita. Dile así, sencillamente: te entrego mi corazón. Díselo: te entrego mi corazón, Jesús. He pecado contra ti y a cambio me has dado misericordia. Lávame con tu sangre, Señor, y lléname de tu Santo Espíritu, para que yo ande contigo. Y tú me has dado hoy restauración divina. Restauración divina. No me has pagado como merecía. Me has perdonado y me has librado, Señor. Y ahora me has dado un lugar contigo. Gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, dale gracias por su fidelidad. Dale gracias que está abriendo sus ojos, como a Nabucodonosor, como a José, como a Pedro, como a Job, como a tantos, abriendo sus ojos para ver la fidelidad de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por la cruz, por lo que has hecho en mí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por la cruz. Gracias por morir por mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Señor, gracias, Señor. Gracias por lo que viene en este año, por cada día, cada segundo, cada instante que nos das, Señor. El privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias por tus misericordias nuevas cada día. Oh Jesús. Tú
no hay otro. Confiésalo. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Tú eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Solo a ti daremos la gloria y solo a ti daremos honor, pues vivo estás, eres Dios eterno. Que tu reino Tu viva en mí. Solo a ti daremos la gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz viva en mí. que tu luz vive en mí. Y que tu luz viva en mí. Solo a ti daré toda gloria. Dale gloria, dale honra. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Y que tu luz brille en mí. Y que tu luz brille en mí. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Pues que la paz de Cristo esté con cada uno a lo largo de todo este año. Y acuérdense que Él es fiel. Ese es su nombre, Él es fiel. Hay una restauración divina para todos los que somos hijos de Dios. Amén. Salúdense, dense una bendición unos a otros y nos vemos el miércoles. Comenzamos Colosenses. Que Dios los bendiga. Gracias.